Hoy finalizamos nuestra serie Vida en Comunidad. ¿Para cuántos ha sido una bendición esta serie de Vida en Comunidad? De verdad que hemos aprendido mucho y más que esto se quede en tu conocimiento, esperamos que esto comience a ser parte de tu vida. Haciendo como un recuento de lo que hemos visto, aprendimos el primer domingo que no es bueno que no es bueno estar solo, es bueno estar rodeados, tener gente a nuestro lado. El segundo fin de semana vimos que vida en comunidad comienza en familia. Hablamos acerca de la comunicación, lo importante que es desarrollar una comunicación asertiva dentro de nuestra familia, porque nuestra familia sin duda es ese círculo más íntimo de nuestra comunidad. La tercera semana hablamos de vive tu fe en comunidad, lo importante de vivir esta vida cristiana en compañía de otros que oren, que nos acompañen, que nos exhorten. Y bueno, aprendimos las características de la iglesia primitiva. Y hace 8 días aprendimos la iglesia como cuerpo de Cristo. Cómo dentro del cuerpo de Cristo tú tienes una función y eres tan importante y hay algo que Dios quiere hacer en tu vida y con tu vida en un lugar como este cuando hacemos iglesia. Y por último, hoy vamos a hablar, no por menos importante, sino porque no podemos olvidar que la iglesia necesita impactar el mundo. Y que tal vez durante todos estos fines de semana hemos visto la importancia de estar aquí todos, de apoyarnos, de animarnos, de cubrirnos, de servir. Y qué bueno es poder contar con mi hermano de la fe, y hablábamos de la familia de la fe. Pero escuché esta frase que me llamó mucho la atención: para impactar el mundo hay que estar presente en el mundo. Y creo que por muchos años, bueno, los que llevamos muchos años de ser cristianos, nos enseñaron, tal vez erróneamente, que cuando conocíamos a Cristo nos metíamos como en una burbuja de cristal y allá estaban los del mundo y acá estábamos los de Cristo, y nos sentíamos como la cuarta persona de la Trinidad. No podíamos juntarnos con nadie porque nos contaminaban, nos dañaban, porque allá estaban los pecadores y nosotros éramos los santos. Y por mucho tiempo creo que la iglesia perdió la oportunidad de que otros pudieran acercarse a Cristo. Entonces no podemos vivir una vida en comunidad simplemente pensando en nosotros como hijos de Dios. Es necesario vivir en comunidad entendiendo que estamos en el mundo y que para impactar al mundo necesitamos estar presente en el mundo. No podemos meternos en una burbuja, no podemos meternos en una cajita y quedarnos acá. Como una vez Pedro le dijo a Jesús, Jesús acaba de transfigurarse, acaba de mostrar su gloria allí en el monte, ellos lo vieron en todo su esplendor, y a Pedro se le ocurre la maravillosa idea y le dice: Señor, ¿sabes una cosa? Eso es tan hermoso, esta presencia es tan hermosa que deberíamos hacer una enramada y quedarnos a vivir acá nosotros 4, porque es tan lindo esto que estamos viviendo que quedémonos acá. Y Jesús le dijo: hay muchas cosas que ir a hacer allá. Y creo que eso nos debe también impactar a nosotros como iglesia. No podemos quedarnos acá, no podemos los mismos con las mismas. Necesitamos ir e impactar el mundo, y para impactar el mundo hay que estar presentes en el mundo. Hay que estar en lugares en donde tal vez tú seas el único cristiano, pero allí necesitas estar para poderlo impactar. No hay otra manera de impactar el mundo que estando presente en el mundo. Así que quiero que allí donde tú estás puedas reflexionar en esto. ¿En qué lugares no cristianos Dios te ha puesto a ti? ¿Con qué personas no cristianas Dios te ha rodeado a ti? ¿Con qué personas que no conoces al Señor, en qué ambientes en donde no es adoración, ni prédica, ni canciones, ni oraciones, Dios te ha puesto? Ese lugar es muy importante que lo tengas presente. Y me gustó algo del video que quisimos poner hoy, y es que Dios no es un secreto para ser guardado. Dile eso a la persona que está a tu lado. Dios no es un secreto para ser guardado. Y hoy vamos a hablar entonces del tema, la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia?
Hemos entendido que la iglesia tiene muchas cosas y lo hemos visto en este mes, pero la misión de la iglesia, ¿cuál es? Quiero que leamos Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Es un texto que me ha gustado mucho y que, por ejemplo, en el colegio de mi hijo lo enseñan mucho. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos tienen personas a su alrededor que les gustaría que fueran salvas? Amén. Todos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero empiezan unas preguntas retantes y confrontantes. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Lo que Pablo está diciendo a la iglesia en Roma es: no basta solo con querer que la gente sea salva. No basta solo con soñar de que tu familia sea salva. No basta solo con soñar de que tus compañeros de trabajo sean salvos, tus amigos sean salvos. Hay unas preguntas muy confrontantes, y es que el texto nos dice: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Es imposible que alguien invoque a Dios sin creer en Él. Pero dice: ¿y cómo creerán? El texto, de aquel de quien no han oído. ¿Cómo van a creer si no han oído acerca de Dios? Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Así que el texto lo que nos está diciendo es: necesitamos ser enviados a predicar para que otros oigan, para que otros crean y para que al final invoquen a Dios. El texto bíblico funciona al revés. Necesitamos ser enviados para predicar, y cuando prediquemos, otros oirán, y cuando otros oigan, creerán, y cuando crean, invocarán a Dios, y cuando invoquen a Dios, entonces serán salvos. La gran pregunta es: ¿cuánta gente que está a tu lado necesita de Dios? ¿Cuánta gente que está a tu lado necesita oír el mensaje de salvación? La palabra misión viene del latín metiere, que significa enviado. Y es que la iglesia tiene como misión ser enviada para predicar las buenas nuevas de salvación. La iglesia tiene como misión compartir a otros del mensaje de Cristo. Y el Señor me decía esta semana algo muy teso, tal vez no nuevo, pero me confrontó. Que así como Juan el Bautista preparó el camino para la venida de Jesús, la iglesia está preparando el camino para la segunda venida de Cristo. Si tú no has leído acerca de Juan el Bautista, lo que Juan el Bautista hizo fue extraordinario. Después de 400 y punta de años de Dios en silencio, Dios envía a un profeta como Juan, el mayor profeta de todos, a anunciar que venía un Mesías y a preparar el camino. Y cuando Jesús viene, Juan dice frases como: debo menguar para que Él crezca, y le abrió camino a Jesús. Y nosotros, familia, como iglesia, estamos preparando el camino para la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo viene por segunda vez? Bueno, no solamente es que lo sepas, lo debes creer y debes estar listo. Cristo viene por segunda vez. ¿Y sabes por qué Cristo no ha venido? Porque la iglesia necesita preparar el camino para su regreso. Y cuando hablo de preparar el camino, hablo de que si Cristo viniera hoy, mucha gente se iría al infierno, comenzando por gente de nuestra familia o no. Por si acaso el infierno te suena muy fuerte, el infierno es real y el infierno existe.
pero hay un lugar mejor, hay una eternidad. Y para eso Cristo vino, para que viviéramos una eternidad con Él. Dice que Dios no tarda sus promesas, sino que algunos la tienen por tardanza. Escucha esto, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes por qué Cristo no ha venido? Porque hay gente que aún no le conoce y ama tanto a la gente que está deteniendo un poco su venida para que muchos más se acerquen a Él. Yo no sé si tú has pensado en eso también. Con eso lo traumatizaban mucho a uno también la vieja guardia cristiana, ¿cierto? Imagínate que el Señor venga y tú no le prediques a tu familia y tu familia quemándose en el infierno. Y uno, ay no, mi mamá quemándose en el infierno, pues es muy duro. Y yo no te pido que pienses de esa manera, quiero que lo pienses de otra manera. ¿Te encantaría pasar la eternidad con tu familia? ¿Te encantaría que tu familia pase contigo eternamente con Jesús? Pero la iglesia está preparando el camino. Así que muchos de nosotros necesitamos decirle: Señor, gracias por no haber venido aún. Porque hay gente que amo, que quisiera que viviera una eternidad contigo. Ahora, Hechos capítulo 1, versículo 8, nos habla acerca de cómo cumplir esta misión en el mundo, cómo la iglesia puede preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Dice que Jesús les dijo a sus discípulos: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Leámoslo de nuevo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La única manera de llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado a la iglesia es a través del poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hace la obra en la gente que tú y yo no podemos hacer. ¿Cuántos sinceramente han abortado misión cuando han querido predicarle a alguien y ese alguien no aceptó de buena manera el mensaje que tú querías expresarle? Entonces cuando tú, no, lo voy a hacer, y tú recibiste tal vez algo que no esperabas y tú abortaste misión. No, yo no le vuelvo a predicar a nadie. ¿Para qué? Sabes, necesitamos entender algo extraordinario. La obra no la haces tú. La obra la hace el Espíritu Santo. Tú no tienes el poder ni la capacidad para convencer a nadie. Quisiéramos. ¿Cuántos quisieran meterse hay veces dentro de las personas, sacarle lo que tienen en la cabeza, en el corazón y meterle algo diferente? Pero no nos corresponde a nosotros. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en la misión de la iglesia es el que hace la obra sobrenatural. Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. En otro texto dice: la mies ya está madura, rogad al Señor que envíe obreros a la mies. Y me gusta mucho la expresión la mies está madura, porque cuando la mies está madura está lista para ser recogida. Solo que se necesita obreros para recogerla. ¿Saben qué significa eso? Que antes de que tú le vayas a predicar a alguien de Jesús, Jesús de antemano ha preparado el corazón de esa persona para recibir lo que tienes para decirle. No es tu deber convencerlo. ¿Cuánta gente a tu alrededor está lista? ¿Cuánta gente a tu alrededor ya es una mies madura
que simplemente necesita un obrero como tú que vaya a recogerla. Hay mucha mies madura a tu lado, pero necesitamos entender cuál es nuestra misión como iglesia. Hay varias cosas que quiero que tengamos en cuenta. La Biblia dice en el texto que acabamos de leer que el Señor esperaba que a través del Espíritu Santo la iglesia fuera su testigo. Dice, para que sean testigos. En esta mañana yo quiero recordarte o quiero enseñarte que cuando tú aceptas a Cristo, Él te ama, te perdona, te restaura, te provee, te prospera, hace milagros en tu vida, pero quiere hacerte uno de sus testigos. Él quiere que tú seas un testigo suyo en la tierra. Ahora, ¿qué es un testigo? Un testigo es una persona que brinda testimonio o que presencia de manera directa un acontecimiento. Un testigo. Alguien que da testimonio acerca de algo o que presencia de manera directa un acontecimiento. Así que lo que Jesús está diciendo es: sean testigos, hablen de lo que han visto y de lo que han oído acerca de mí. Hablen de lo que les consta acerca de mí. Porque dice, para que sean testigos y hablen de mí en todas partes. La pregunta es, ¿hablas de Dios en todas partes? Ahora, cuando uno hace ese tipo de preguntas, la gente dice, ¿y qué hablo? ¿Y qué digo? Es que no sé qué decir, es que no sé la Biblia, es que yo no he estudiado, es que yo apenas estoy conociendo al Señor. Y te quiero hacer esta pregunta. ¿Tienes algo que decir de Dios a otros? ¿Será que en ti hay algo que decir de Dios a otra persona? Levántenme la mano los que así sea una cosita tienen que decir de Dios a otros. Todos. Entonces lo que Cristo está diciendo es: sé testigo, habla de lo que tú has visto, habla de lo que yo te he mostrado, habla de lo que tú has sido testigo. En otras palabras, si tú has sido testigo de que Dios sana porque te sanó, entonces testifica y habla del Dios que sana. Testifica y habla del Dios que en medio de tu soledad te hizo sentir acompañado. Testifica y habla de aquel milagro que Dios ha hecho en tu vida. Por eso te pregunto, ¿tendrás algo que decir de Dios tú? Nota que el texto no dice, sé testigo y cuenta todo lo que has aprendido en el instituto bíblico. No. Sé testigo y habla todo lo que sabes de la Biblia. Sé testigo, cuéntale a otros, háblale a otros de lo que has visto de Dios en tu vida. Es más, muchas veces ni tu familia sabe lo que Dios ha hecho en tu vida, porque no te has atrevido a contarle los milagros que ha hecho, los pequeños y los grandes milagros que Dios hace todos los días. Jesús menciona en el texto varios lugares, y esos lugares para nosotros son una referencia. Jerusalén era el lugar más cercano que ellos tenían. Judea quedaba un poco más lejano, Samaria estaba más lejos, y todas partes del mundo. Y quiero enseñarte con esto algo que aprendí en el colegio de mi hijo. El círculo de evangelización comienza con tu círculo más cercano, tu familia. Porque hay gente que quiere ganar el mundo desde lo más lejos y luego lo más cerca. Jesús dijo, empieza con Jerusalén, luego ve a Judea, luego ve a Samaria y luego al resto del mundo. Comienza con tu familia. En tu familia hay personas que necesitan de Dios. En tu familia hay personas que necesitan escuchar lo que tú tienes que decirles acerca de Dios. Y cuando lo hayas hecho con tu familia,
hazlo en Judea, en tu barrio. ¿Hay gente en tu barrio que necesita de Dios? ¿Tu vecino necesita de Dios? ¿Tu cuadra necesita de Dios? Yo creo que sí. Y Jesús dice, cuando prediques en tu familia, luego piensa en tu barrio. Y cuando pienses en tu barrio, luego piensa en tu ciudad. En otras palabras, en otros barrios. ¿Crees que en otros barrios hay gente que necesita de Dios? Y cuando pienses en tu ciudad, ahora piensa en tu país. ¿Crees que en Colombia hay gente que necesita de Dios? Y luego cuando pienses en tu país, comienza a pensar en las naciones de la tierra. Lo que quiero decirte es que la misión de la iglesia no es solo para aquellos que tienen un llamado misionero. Que la misión de la iglesia no es para aquellos que sueñan con ir a otra parte del mundo a predicar la palabra. Aunque a esa gente hay que quitarle el sombrero. Hace poco liberaron una monjita, ¿escucharon la noticia? Burkina Faso, muchísimos años prisionera por llevar el mensaje de Jesús. Hay gente en este momento que ha dejado todo porque ha entendido la misión de la iglesia. Ahora, no son ellos más que nosotros. Ellos fueron asignados a esos lugares. Tú fuiste asignado a tu familia, fuiste puesto en el barrio en que estás, fuiste puesto en la ciudad que estás, fuiste puesto en el país que estás. Y si Dios así lo quiere, te llevará a las naciones de la tierra. Pero las misiones, el evangelismo, no es para los misioneros, no es para los evangelistas. Necesitamos todos comenzar a compartir, a hablar acerca de Dios a otros. ¿Qué hablo? Lo que Dios ha hecho en tu vida. Quiero preguntarte otra vez, ¿habrá algo que Dios ha hecho en tu vida que puedas compartirlo con otro? ¿Habrá algún testimonio que alguien necesita escuchar de lo que Dios ha hecho en tu vida? Dios no es un secreto para ser guardado. Hace muchos años, cuando Miguel estaba pequeño, uno de los grandes retos cuando uno tiene un hijo es buscar un buen pediatra para su hijo. Lo ideal es que cuando tú tienes un hijo le encuentres un pediatra que se encargue de él todo el resto de su proceso de crecimiento y desarrollo. Y nosotros encontramos un pediatra buenísimo, para mí el mejor de todos. Él, con solo el niño entrar al consultorio y medio toser, ya sabía que tenía. Entonces uno cada vez que iba donde él, era la fija, le mandaba los medicamentos correctos, todo lo que él decía se daba. En 3 días le va a pasar esto, en 5 días esto, y en 8 días va a estar listo, y así ocurría. Así que uno como mamá, wow, no, ese es el mejor. ¿Y saben qué comencé a hacer? A toda persona que yo veía con un niño le decía, hola, ¿y qué más? Y no sé qué. ¿Y tu bebé ya tiene pediatra? Ay, nada, no he podido encontrar ninguno. Tengo el mejor. Es que acá, no sé qué, mira el teléfono, se llama de esta manera. Y a todas las mamás les decía el pediatra, lo hice famoso. Porque yo sé la importancia que es para una mamá encontrar un buen pediatra. Hasta que un día Dios me dijo, me encantaría que hablaras de mí como hablas del pediatra. Me encantaría que a todas las personas que tienes cerca le compartieras lo bueno que soy, lo milagroso que soy, lo poderoso que soy. Porque Dios no es un secreto para ser guardado. ¿Conocen en tu empresa el Dios al cual tú sirves? ¿Lo conocen? ¿Has hablado de Él? Y no digo que conviertas tu trabajo en un grupo familiar, porque de eso no se trata. Fuiste asignado a ese lugar para otra cosa. Pero en los trabajos siempre hay oportunidad para compartir acerca de Jesús. ¿Lo conocen? ¿Saben lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu universidad, en tu familia?
Necesitamos hablar de otros acerca de Jesús. Lo segundo que tiene que ver con la iglesia es anunciar su bondad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois, y nosotros siempre leemos esta parte y nos encanta saber esto, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, amén, aleluya. ¿Y quién eres tú, nación santa? Pueblo adquirido por Dios. Era gentil, ahora soy parte del pueblo. Y amén, y terminó el versículo. Ay. Pero ¿saben qué dice el texto? Ahí no termina. Dice: tú eres pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. ¿Sabes para qué eres eso? Para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuiste llamado por Dios para convertirte en un anunciador de la bondad de Dios. Y la palabra anunciar significa proclamar, publicar lo bueno que Dios ha sido contigo. La gran pregunta en esta mañana es: ¿ha sido Dios bueno contigo? Respóndete a ti mismo. ¿Ha sido Dios bueno contigo? ¿Has visto las maravillas de Dios en tu vida? Respóndete tú mismo. ¿Has visto las maravillas de Dios en tu vida? El texto lo que nos está enseñando es lo siguiente: que no hay nada más glorioso que hablar acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros. La gente, cuando uno les dice que hay que evangelizar, que es lo que estamos llamados a hacer, no saben cómo hacerlo. Es más, quisieran módulo 1, módulo 2, módulo 3 de evangelismo, práctica de evangelismo. Entonces coja el del lado y evangelice, luego haga de cuenta que lo va a evangelizar, y ojalá eso fuera así. Pero me gusta mucho porque el texto dice: anuncia las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Quiero preguntarte en esta mañana: ¿de qué oscuridad te sacó Dios? ¿Alguien aquí Dios lo sacó de alguna oscuridad? Hay algunos que estaban pues más oscuros que otros. Por lo tanto, el testimonio es más grande. Yo he tenido gente que me ha dicho: es que aquel que mataba, pues que Dios lo transforme. Él tiene un testimonio más poderoso que contar, que diga: yo maté 50, pero Dios me redimió. Entonces esos testimonios como wow. Hay muchas oscuridades que no simplemente tienen que ver con maldad, ni robar, ni matar. Entonces hay gente porque no robó, no mató, no adulteró, no tiene nada que decir. Yo quiero que tú pienses en esta mañana: ¿de qué oscuridad Dios te sacó? Porque de esa oscuridad que Dios te sacó, ahora piensa hacia dónde Dios te llevó. Te la voy a poner más fácil. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Dios y cómo es ahora? ¿Cómo era tu genio antes de conocer a Dios y cómo es ahora? ¿Cómo era tu fe antes de conocer a Dios y cómo es ahora? ¿Cómo era tu matrimonio antes de conocer a Dios y cómo es ahora? ¿Y cuántos después de saber esto podemos afirmar que Dios ha transformado nuestra vida? ¿Alguien acá Dios lo ha transformado en algo? Eso es lo que debes de anunciar. ¿De qué oscuridad te sacó Dios y hasta dónde te llevó? ¿Sabes que algunos se avergüenzan de anunciar lo que eran? No, es que yo cómo voy a decir en la iglesia que yo era. No te avergüences. Que a todos nos escogió Dios, ¿saben por qué? Por viles y menospreciados. Que no hay ninguno que fuera mejorcito que otro y que, ay, menos mal usted sí estaba bien juiciosito, porque el resto, no. Anuncia la transformación que Dios ha hecho en ti. Es fácil, es sencillo. ¿No se han puesto a pensar que por qué Pablo relató 3 veces su conversión? Porque Pablo
Si de algo se gloriaba Pablo, era de contar quién era y en quién Dios lo había convertido. Pablo no se avergonzaba de decir que mataba cristianos y perseguía cristianos, porque luego contaba la transformación y la obra que Dios había hecho en él. No te avergüences de contar lo que eras, pero no te olvides de contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y no significa que eres perfecto, porque Dios sigue trabajando en tu vida. Pero anuncia la bondad de Dios. Cuéntale a la gente. Cuéntale a tu familia lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntale a tu familia cómo Dios te ha cambiado, te ha transformado. Háblalo, anúncialo. Y me gusta mucho porque esto es un verbo, requiere acción. Ellos saben lo que Dios ha hecho en mí, ¿para qué les voy a decir? Ahí dice, anuncia las bondades de tu Dios. Te pregunto, ¿ha sido Dios bueno contigo? Cuéntalo. ¿Has visto las maravillas de Dios en tu vida? Cuéntalo. ¿De qué te rescató Dios? Cuéntalo, es fácil. Es lo que la gente necesita escuchar. La gente muchas veces no necesita escuchar todos los versículos de la Biblia que te sabes. Porque dice una frase por ahí, tal vez la única Biblia que ellos leerán serás tú mismo. Tú eres la Biblia que muchos simplemente leerán. Muchos de ellos ni se acercarán a coger su Biblia, pero conocerán a un Dios de milagros cuando tú comiences a contar los milagros que Dios ha hecho. Dios no es un secreto para ser guardado. Dios no es un secreto para ser guardado. Número 3. La misión de la iglesia es ser instrumentos de reconciliación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 17 al 20. Este texto es wow. Nueva traducción viviente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una vida nueva ha comenzado. El texto del texto que tú conoces en otra versión, que dice, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y hasta ahí lo dejamos también. Y todo esto, verso 18, es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Wow. Y esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, porque estábamos separados del Padre. Pero miren lo que dice lo siguiente, y Dios, anota esto, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Señor, revélame mi llamado. Dime, Europa, Asia, África. Señor, ¿y para qué nací? Dios te ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Escucha, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Tarea. Así que somos embajadores de Cristo. Y esto nos vuela la cabeza. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Dios mismo hablando a través de nosotros, diciéndole a la gente, vuelvan a Dios. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. Quiero que levantes la mano. ¿Alguna vez has intervenido en la reconciliación de dos personas? Pues no espiritual, natural. Usted dice, ay, venga, ayúdeme, yo quiero volver con él, pero es que, ay, y usted, no, sí, le voy a ayudar. Levánteme la mano otra vez alto. ¿Quiénes han intervenido en la reconciliación de una pareja?
O de dos amigos, o de esposos, de no, muy bien. Cupido pues le quedó en palotes a ustedes. Para uno ser un mediador de reconciliación, yo no sé ustedes, pero yo me haría dos preguntas. Lo primero es encontrar razones suficientes para mí misma que me aseguren de que es bueno que esas personas vuelvan. Como que, a ver, yo pienso, si vuelven, no, sí, no, ellos deberían volver. Ah, no, es que son una familia tan linda. Ah, no, es que como son de amiguitos de lindos, no, sí. Como encontrar a mí misma razones por las cuales debería apoyar ese proceso de reconciliación. Y lo otro es preguntar si realmente esa relación vale la pena. Porque hay gente que te pide que le ayudes a reconciliar con alguien que tú sabes que no vale la pena. Entonces, en vez de uno ayudar, uno dice, no, déjelo. Si ya se fue, pues déjelo. Yo quiero hacerte otra pregunta en esta mañana. ¿Tú crees que vale la pena que la gente se reconcilie con Dios? ¿Tú crees que vale la pena que tú seas un mediador para que la gente vuelva a Dios? ¿Tú sabías que la gente de tu lado que no conoce a Dios está separada de Dios? Y que necesita a alguien que le diga, vuelve a Dios, reconcíliate con Él. Dios te está esperando, Dios te ama, Dios te necesita, Dios tiene un propósito, Dios te llamó. Habrá gente a tu lado que necesita escucharlo. Comienza a ser un reconciliador. ¿A reconciliar qué? A la gente con Dios. La gente necesita saber que está separada de Dios, que necesita estar cerca. ¿Y sabes a quién Dios nos está llamando? ¿Sabes a quién Dios nos encargó la tarea de reconciliar a la gente con Él? A nosotros, la iglesia. La iglesia. ¿Cuántos alguna vez en su vida han orado como esta persona necesita a Dios? ¿No? Tú sabes que necesita esa persona reconciliarse con Dios y tú estás orando, Señor, envía algún ángel en el trabajo. Que ese ángel en el trabajo le hable. Señor, envía a alguien del otro lado del mundo. Cuando Dios te está mirando a ti, te está diciendo, es tu tarea. Eres tú a quien yo quiero usar. Eres tú a quien le he encargado el ministerio de la reconciliación, el llamado, el maravilloso mensaje que nos ha sido puesto a proclamar es: vuelve a Dios. ¿A cuánta gente de tu lado le has dicho vuelve a Dios? Necesitas a Dios. Dios te está esperando. ¿Habrá gente en tu trabajo que necesita volver a Dios? ¿Sí? ¿Habrá gente en tu familia que necesita volverse a Dios? Yo creo que sí. Y Dios está esperando que como iglesia tú vayas y le digas, sabes, el mejor mensaje que puedo decirte hoy es: vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Dios te está esperando. Wow. Número 1, somos testigos. Número 2, hemos sido llamados a anunciar la bondad de Dios. Número 3, somos instrumentos de reconciliación. Número 4, somos la sal de la tierra. La iglesia es la sal de la tierra. Mateo capítulo 5, verso 13 dice: ustedes son, no serán, son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor. La sal tiene dos funciones: preservar y dar sabor. Quiero hacerte esta pregunta en esta mañana. ¿Has comido algo sin sal? Levánteme la mano. ¿Cuál ha sido tu reacción? Ay, ¿qué es esto? Ay, esto no tiene sal. Ay, no, eso sabe muy maluco, yo no me voy a comer esto. ¿Cuántos sienten que han cometido un grave error cuando no le echan sal a la sopa? Ah, bueno, la sopa es remediable, pero por ejemplo, el arroz. Uy.
¿Sabe que el contexto no es que Jesús está diciendo, ustedes son la super sal de la tierra? Porque la pregunta es, ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? La iglesia es la sal del mundo. Tú y yo somos los que le damos sabor a la tierra. Yo me hacía esta pregunta: imagínate el mundo sin iglesia. Imagínatelo. Si el mundo es como es, con iglesia, imagínate el mundo sin la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no hablo de los lugares, hablo de ustedes. Imagínate el mundo sin gente que no ama a Dios, que no teme a Dios, que no sirve a Dios. Me gustó el video que vimos que dice, muestra los sabores de Dios en la tierra. La iglesia sazona el mundo, pero la iglesia preserva, conserva, protege. Qué hermoso es saber que como iglesia tenemos la misión de preservar el evangelio en el mundo y pasarlo a la siguiente generación para que el evangelio nunca se detenga. Y siempre lo digo, ¿sabes cuánta gente tuvo que morir, pasar pruebas y pasar dificultades para que el evangelio llegara hoy a nosotros? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Que tuvo que pasar un montón de gente para que el evangelio llegara a ti. Tal vez no lo dimensionas, pero la Biblia dice que hubieron hombres que no eran dignos de nosotros, que hubo gente que pasó cosas terribles para que el evangelio llegara a nosotros. Pues la pregunta es, ¿qué legado vamos a dejar a la siguiente generación? ¿Qué tipo de evangelio le vamos a dejar a la siguiente generación? ¿Qué cosas tú hoy tienes que pasar que te son difíciles, pero que como iglesia preservas el evangelio para la siguiente generación? ¿Qué estamos haciendo? La iglesia es la luz del mundo. Esa es nuestra misión, ser luz. Versos 14 y 16 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Escucha, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre celestial. La función de la luz es disipar las tinieblas. Cuando la luz aparece, las tinieblas se van. ¿A cuántos se les ha ido la luz en la casa? Usted se siente raro. Primero es como todo emocionante. ¡Ay, se fue la luz! Y ya después usted no puede hacer nada prácticamente sin luz. Entonces, bueno, usted comienza ya como a sentir incomodidad. Pero ¿cuál es su reacción cuando vuelve la luz? ¡Ay, volvió la luz! No importa que usted haya tenido luz toda su vida. El día que se va la luz en tu casa y vuelve, pareciera ser una emoción tan grande. ¡Ay, volvió la luz! En mi casa cuando se va la luz y vuelve, todos salimos. ¡Volvió la luz! Es emocionante cuando vuelve la luz. Eso es la iglesia. El mundo está en oscuridad. Y hay gente de la iglesia que solo dice, el mundo está perdido, el mundo está llevado, todo es terrible, el mundo, qué horror, Colombia, qué horror. Fuiste puesto como luz para brillar en medio de las tinieblas. Mi trabajo, eso está ya todo endemoniado. Esos son demonios, viejas chismosas por todo lado. Y no, que el Señor me llevara a un trabajo más santo. ¿Por qué Dios te lleva a lugares como ese? Porque la luz necesita disipar las tinieblas. Dios necesita enviar luz en donde hay mucha tiniebla. Y si tu familia está llena de tiniebla, gloria a Dios por la luz que tú eres para que alumbres su casa. Ahora, dimensionas esa posición de autoridad y de poder que Dios nos dio. Tú eres luz. Donde tú llegas, tú eres luz. Donde tú llegas, la luz de Cristo brilla. Ahora, me gusta mucho el texto,
porque dice, la luz no puede ser escondida. ¿Eres un cristiano bajo perfil? ¿Eres un cristiano que está alumbrando escondido? ¿Eres un cristiano que se avergüenza de anunciar que eres luz del mundo? Yo conozco muchos cristianos que les gusta vivir bajo perfil. No digas que soy cristiano, que es que acá como que no quieren los cristianos. Ahora, no podemos esconder la luz. Y el Señor me decía esto: ahora entiendes por qué no puedes pasar desapercibido en la empresa donde estás. Yo voy a hacer de cuenta que no soy cristiano, que no me va a importar nadie, allá cada uno y su vida. Cuando Dios te va poniendo encima de una mesa, porque es lo que hacen con la luz, la ponen encima para que pueda alumbrar a todos. Ay, yo que no quería orar por nadie y se me acercó que ore por ella. Sabes que nunca vas a poder pasar desapercibido, porque tú eres luz, y la luz Dios la pone encima de la mesa para que brille, para que alumbre. No existen los cristianos bajo perfil, no existen. No existen los cristianos escondidos. Dios los saca a la luz porque necesitamos ser luz en la oscuridad. Ahora, es el texto que nos habla que ser luz no tiene que ver con lo que hablamos, sino con lo que hacemos. Si tú quieres ser una verdadera luz que alumbre, no es por lo lindo que hables, sino por lo que hacen. Así que deje que su luz brille a todos por sus buenas obras. ¿Sabes por qué no puedes pasar desapercibido? Porque siempre te esfuerzas en hacer tu mejor trabajo. Porque en la empresa no te conocen como el vago, sino como el responsable, y hasta casi más exagerado de responsable. Tú me dices, ay, usted tan lambón. No importa. ¿Sabes por qué te conocen? Porque tú no reaccionas como otros reaccionan, porque tú no entras en chismes como otros chismean, porque tú no robas como otros roban. Deja que tus buenas acciones brillen y hablen de Cristo. Te hago una pregunta en esta mañana: ¿tus buenas acciones brillan por sí mismas? Yo he tenido gente que me ha dicho, a mí la gente se me acerca y me dice, yo no sé usted qué tiene, pero puede orar por mí. Es que yo he visto que usted, es que yo he visto que usted, es que yo he visto que usted, es que yo he visto que usted. Cuando la gente ve algo en ti, van a querer conocer al Dios al cual tú sirves. ¿Qué ve la gente en ti que les va a provocar a acercarse a Dios? ¿Qué ve la gente en ti que les va a animar a acercarse a Dios? ¿Qué está viendo la gente? Que tus buenas obras sean luz. Esto es lo que llamamos dar un buen testimonio. Dar un buen testimonio es ser luz en medio de los lugares donde Dios te ha puesto. Y número 6, para terminar, se llama: de lo que tengo te doy. ¿Qué tienes para dar? Leamos esta historia, Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Para dónde iban? Para el templo. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Verso 4. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Escuche esto. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios.
Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que estaba sentado pidiendo limosna a la puerta del templo de la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Qué tienes para dar? Pedro y Juan estaban convencidos de que lo que tenían era el poder del Espíritu Santo. Mi pregunta en esta mañana es: ¿tú crees que en ti está el poder del Espíritu Santo? ¿Tú crees que el Espíritu Santo te ha dado dones a ti para impartirlos a la gente? ¿Qué te ha dado Dios a ti? Dones, talentos, llamado, autoridad, poder. ¿Qué tienes para dar? Porque cuando uno pregunta ¿qué tienes para dar?, la gente siempre se imagina que es plata. De hecho, el cojo estaba esperando plata. Dice, se puso a mirarlos como esperando recibir algo de ellos. Y Pedro le dice: no tengo plata ni oro. Porque era lo que quería. Pero lo que tengo te doy. El problema no estaba en el cojo. Pedro y Juan estaban convencidos del poder del Espíritu Santo que estaba en ellos. Pregunta: ¿tú puedes creer en el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti? Sabes, yo no soy médico ni nada de eso, pero venga, yo oro por usted y Dios lo puede sanar. ¡Tin! Mira, yo no tengo hijos ni nada, pero te voy a dar este consejo, porque no soy yo, es el Espíritu Santo. El día que tú creas que tienes tú que sanar a un enfermo, ese día ese enfermo no se va a sanar y hasta probablemente se va a morir. Pero el día que tú sepas que ese enfermo se puede sanar porque en ti está el poder del Espíritu Santo, todo puede cambiar. Varias cosas que me llamaron la atención. Número 1, cuando ellos vieron al cojo, dice: fijando en él sus ojos. Para poder evangelizar necesitamos fijarnos en la gente. Para poder hablarles a otros de Dios necesitamos estar pendientes de la gente. Fijando en él sus ojos, les dijo: míranos, míranos. ¿Sabes qué significa esto? Ellos establecieron un contacto con aquel hombre. ¿Cuánta gente pasaba por el templo para orar? Mucha. Pero Pedro y Juan se detuvieron, le prestaron atención, hicieron contacto con él. ¿Sabes? La única manera de evangelizar, de compartir a otros de Cristo, es mirando a la gente y estar en contacto con ellos. Acercarte a ellos, interesarte por ellos. Yo evangelicé el mundo entero, mandé una cadena de WhatsApp. ¿Qué evangelizador tan tremendo soy? Usted sabe que hay gente que se cree súper evangelizador porque reenvía una cadena de WhatsApp: acepta a Cristo, Cristo te ama, Dios te perdona. No, quién sabe cuántos se convirtieron a Cristo. No faltará el que se convierta a Cristo. Pero ellos nos enseñan que para poder evangelizar, llevar el mensaje correctamente, hay que tener contacto con la gente. Hay que mirar la gente, hay que interesarnos en la gente. Y al final, darles lo que tú tienes. La gente necesita lo que tú tienes, y si tú no lo tienes, Dios le mandará a otro que sí tenga lo que tú no tienes, porque para eso somos el cuerpo. Hay gente que Dios ha asignado a tu vida para que lo acompañes en X área de tu vida, pero Dios ha asignado a otro para que lo acompañe en otra X área de tu vida. Pero necesitamos establecer contacto con la gente. Necesitamos vivir en comunidad. Necesitamos que nos importe la compañera que está llorando. Necesitamos establecer contacto con la gente que tenemos cerca, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros familiares, y dar de lo que tenemos. Y me encanta el texto porque dice: de lo que tengo te doy. Párese, ande, brinque, muévase.
y tomándole de la mano, lo levantaron. Y eso se llama acompañar un proceso. Nos hemos acostumbrado a evangelizar sin acompañar un proceso. ¿Sabes una cosa? Dios te ama. Tiene un propósito contigo. Descubre ese propósito. Bye. Necesitas tomar a la gente de la mano y acompañarlos hasta donde Dios te permita hacerlo. Eso es realmente hacer discípulos. No solamente llevar un mensaje. Tomaron su mano, le levantaron. Como objetivo, como resultado, este hombre recibió sanidad y entró al templo. Nosotros queremos que la gente entre al templo y luego les compartimos de Jesús, y no funciona así. ¿Quieres que tu familia venga a un lugar como este? Tienes que hacer un trabajo primero. ¿Quieres que tus compañeros de trabajo vengan a un lugar como este? Hay un trabajo primero que tienes que hacer. ¿Quieres que tus amigos que no conozcan a Dios vengan a ese lugar? Hay un trabajo primero que hay que hacer. ¿Se imagina cómo entró el cojo toda la vida en esta puerta y por fin podía entrar, y no de cualquier manera, por sus propios medios? Dios me dijo esta semana: las multitudes no son la meta cuando entiendes el valor de un alma. El éxito de las iglesias se mide por la cantidad de gente que hay en ellas. Según el mundo, la iglesia es exitosa cuando ha logrado que un alma vuelva a amistad con Dios. La iglesia es exitosa cuando alguien ha sido transformado por Dios. La iglesia es exitosa cuando hay uno que estaba muerto y ahora vive en Cristo. La iglesia es exitosa cuando hay un enfermo y ahora es sano. Las multitudes no son la meta cuando entiendes el valor de un alma. ¿Entiendes tú el valor de un alma? La gente que está a tu lado es un alma, y tú tienes que aprender a entender el valor que esa alma tiene. Y cuando tú y yo aprendamos el valor de un alma, vamos a hacer esta tarea que Dios nos ha llamado. Pero ahora es muy difícil. ¿Y si me rechazan? Yo no sé hablar, yo no sé nada de la Biblia, a mí me da miedo. La iglesia primitiva también tenía miedo, también la rechazaron. Había nuevos creyentes que no eran eruditos ni escribas, ni gente que conocía mucho de la ley, pero que cuando se reunían a orar, oraban esto: Señor, danos denuedo de la palabra. Y denuedo es hablar abiertamente, claramente, confiadamente y valerosamente la palabra de Dios. ¿Cuántos en esta mañana quieren hablar con denuedo la palabra de Dios? Claramente, confiadamente, valerosamente. Los amenazaron: no hablen más. Si hablan, los metemos a la cárcel. Y se fueron todos para la casa donde estaban los demás cristianos y oraron: Señor, nos amenazaron, no podemos predicar más, nos van a matar, tú nos entiendes, ¿cierto? Esa no fue la oración. Señor, nos amenazaron, Señor, nos quieren callar, Señor, nos quieren detener, Señor, no quieren que prediquemos tu palabra. Ahora te pedimos, danos denuedo para seguir predicando tu palabra. Queremos más poder para predicar. ¡Wow! Porque entre más nos rechacen, entre más nos amenacen, entre menos tal vez nos reciban, más denuedo debemos tener. Tu trabajo no es convencer a la gente.
Tu trabajo no es sanar a nadie. Tu trabajo no es proveer a nadie. Tu trabajo no es cambiar a nadie. Esa es la obra del Espíritu. Haz lo que tú tienes que hacer y el Espíritu hará el resto. Tenemos mucho trabajo por hacer. No es actividad de una iglesia. No es un impacto social. Es tu cotidianidad. Es tu vida diaria. Para esto fuimos llamados. Para esto Dios nos ha escogido. Ponte sobre tus pies en esta mañana. Tenemos una misión. Para que una misión pueda llevarse a cabo, debe haber alguien quien envíe, debe haber un enviado y debe haber una tarea que ha sido encomendada. Dios te está enviando. Hay veces erróneamente creemos que Dios envía cuando una iglesia local envía a alguien al mundo. Dios te está enviando. Te está enviando a tu familia, te está enviando a tu trabajo, te está enviando a tu universidad, te está enviando a tus amigos, te está enviando a ese ambiente hostil. No te envía al pastor, no te envía a la iglesia, no es una estrategia de evangelismo, es la misión que Dios nos ha dado a ti y a mí. Es tu tarea, es mi tarea. Que en esta mañana tú puedas decirle: quiero amar la misión que tú me has dado. Si nos quedamos encerrados, la sal va a perder su sabor y el mundo se va a perder la oportunidad de conocer a Cristo. Si sigues siendo un cristiano escondido, bajo perfil, la gente de tu empresa se va a perder. La gente de tu empresa se va a perder la buena noticia de que Cristo le ama. Hay gente que necesita escuchar lo que tienes para decirles acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. No tienes que hablar de nadie, tienes que hablar acerca de lo que Cristo ha hecho en ti. Tienes que mencionar ni siquiera la Biblia. Habla de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Compártelo. Que tus acciones puedan mostrar a Cristo. Sé ese instrumento de reconciliación entre la gente y Dios. Qué lindo. Qué lindo, proclamemos juntos: vuelvan a Dios. Necesitas a Dios, Dios te espera. Qué hermoso poder ser testigos en carne propia de lo que Dios hace. Basta ya de contar testimonios de otros, comienza a contar tus propios testimonios. Basta ya de contar: Dios hizo esto en aquel y aquel, y usó aquel y bendijo a aquel y sanó a aquel. Y comienza a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu testimonio es valioso, no te avergüences de contar lo que Dios ha hecho en ti. No te avergüences de contar las cosas simples que Dios hace diariamente en tu vida. Porque el solo hecho de compartirlo puede transformar la vida de alguien. ¿Qué tienes para dar a otros? ¿Qué te ha dado Dios para dar a otros? Tal vez ya has hablado a alguien de Cristo, a varios, y Dios te está diciendo: acompáñalo en ese proceso, tómale de la mano. Acompáñalo ahorita que está empezando en Cristo, no lo dejes solo, llámalo. Acompaña procesos. Y sobre todo oramos, Señor, en esta mañana para que como iglesia entendamos el valor de un alma. Por un alma Cristo entregó su vida.
Por un alma dejó su trono de gloria para morir en la cruz. Por ese compañero que ni volteas a ver, Cristo murió y es valioso para Él. Y ahora levanta tus manos y digámosle: Señor, coloca de nuevo en nuestra boca para predicar tu palabra, para poder hablar claramente, confiadamente, valerosamente. No queremos meternos en una burbuja de cristal y salvarnos, porque si de solo salvación se tratase, ya nos hubieras llevado contigo. Pero quieres que a través de tu iglesia muchos procedan al arrepentimiento, muchos sean salvos. Tu familia necesita ser salvo, tu barrio, tu ciudad, tu país, las naciones necesitan el mensaje que tú y yo tenemos dentro. No callemos más, familia. Espíritu Santo, gracias porque la obra más difícil la haces tú. Y aún lo que nos cuesta a nosotros, tu palabra dice: abre tu boca que yo la llenaré. Ayúdanos a tener la valentía para abrir nuestra boca y estar confiados de que cada palabra que sale, tú la vas a poner y tú la vas a llenar. Gracias por esta mañana, gracias por esta palabra, gracias por esta serie, gracias por todo lo que nos enseñaste. Ahora ayúdanos a vivirla en nuestra vida. Que esta semana, Señor, sea una semana de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor.